Bien, hermanos, el hermano David nos hizo favor de leer una porción anterior a la que vamos a empezar a estudiar a partir de hoy. Eh, Él estuvo leyendo a partir del versículo 12 de Lucas 9, si no me equivoco, sí, David, ¿verdad? Versículo 12, hermanos, solamente quería que recordáramos todos, el día comienza a terminar. Imagínate todo un día de servicio y acercándose los 12. Le dijeron a la gente que se vayan a las aldeas y campos alrededor y se alojen y encuentren alimentos. Y ahí vemos, hermanos, cómo el Señor no únicamente nos muestra su maravilloso poder soberano para hacer, hermanos, de la creación del pan y de los peces, sino podemos aprender también la responsabilidad humana en cómo el Señor se sirve de los hombres para poder llevar a cabo la labor que Él iba a hacer, hermanos. Una vez que este jovencito desconocido, que lo quiero conocer en el cielo porque Él dijo, toma todo lo que tengo es esto, estos panes y estos peces. Y también Andrés, que es un hombre que se encarga de, tal vez sabiendo sus capacidades, que no son tan potentes como las de otros, él lo único que hace es acercar a la gente a Jesús. Lo hizo con Pedro, lo hace con este niño y estoy seguro que en otras muchas ocasiones. Pero llega esa poca provisión al Señor, hermanos, y vemos en la última porción del versículo 17, si van ahí, el Señor bendijo y los partió y los dio a sus discípulos para que lo pusieran delante de la gente. Este milagro, hermanos, es increíble porque muestra la autoridad total del Señor sobre la creación. Sin embargo, hermanos, pongan atención todos los que sirven al Señor, que deben ser todos. Como te decía antes, el Señor se sirve a través de la mano de los discípulos. Constantemente escucho, la obra es del Señor, la obra es del Señor, el Señor hará, pero hermanos, no olvidemos, eso es cierto, pero no olvidemos que el Señor lo hace a través de hombres. El Señor no viene y predica, Él, hermanos, en una teofanía o una cristofanía, que es una manifestación física de Dios o de Cristo, sino capacita a hombres para la obra del ministerio. El Señor no hace que llueva dinero, sino a través de hombres que les ha dado por misericordia la sabiduría, la fuerza, hermanos, la perseverancia para trabajar y ganar, den. El Señor no viene aquí y se pone de rodillas y ora para que nosotros seamos, hermanos, negligentes en la oración, nos pone a orar. Es curioso, hermanos, cómo olvidamos que tenemos gran responsabilidad. Y en este milagro pongan atención a lo mejor en algo que no habían puesto atención o en la ocasión pasada no recordaron. Pero vemos, hermanos, que el Señor obra en este milagro a través de las manos de los discípulos. Manda que hagan algo, manda, hermanos, a que se muevan. Esto es bueno, esto es tan bueno. Hay entre nosotros, hermanos, tan preciosos que en lugar de ver, hay un problema, buscan la solución en lugar de contaminar a otros con problemas. Es algo chocante, hermanos, para el creyente llegar y decir, no se pudo, hay un problema, porque eso no habla de que en realidad no hay posibilidad, sino habla de la poca fe que el hermano tiene para poderse orar y esperar que Dios obre. Esto no quiere decir que no platiquemos de las circunstancias difíciles que enfrentamos, pero tratemos siempre de buscar el cómo sí, no el cómo no, hermanos. Siempre, aún en lo laboral, los directivos, los gerentes buscan gente que puedan solucionar los problemas y que no vayan todo el día. Señor director, mire que tengo un problema, porque poco tiempo durarán trabajando ahí. Se buscan hombres que solucionen los problemas. Andrés, sin decir nada, porque Lucas no dice nada, ni otro evangelio, él dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? El Señor dijo esto, voy y busco. Y pienso que entre los 5,000 y más buscó y vio un niño ahí. Y dijo, bueno, pues partimos pedacito por pedacito del pez y del pan y damos. Tal vez él no se imaginaba que el Señor iba a hacer lo que iba a hacer, pero él actuó al menos en pro del llamamiento que el Señor tenía para los apóstoles. Tú debes buscar solución, hermano. Soy de la idea de que nunca debes esperar que algo no se pueda hacer. ¿Y sabes basado en qué? Filipenses 4:13, ¿quién lo conoce? Todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Que no pudimos, que no entramos, que no fuimos. Bueno, si en realidad hiciste lo correcto, fuiste con confianza y estabas seguro que ibas a poder en el Señor tiene otro plan.
Pero si fuiste como cualquier otra gente a buscar algo sin la confianza en el Señor, pues por eso pasó, ¿no? Pero Andrés no tiene problema, el niño no tiene problema en generosidad, y qué bello que el Señor pudo haber aparecido el pan o orar a Dios y que aparecieran las canastas, aún las canastas, hermanos, ahí, pero se necesitaban canastas tejidas por hombres, se necesitaba alguien que tuviera un poco para multiplicar, se necesitaba poner en acción a la iglesia. El Señor está enseñando a que pongamos manos a la obra y no dejarle todo el trabajo a Él en ese sentido. Todo es suyo, es su poder, pero lo hace a través tuyo y a través mío. El hecho de que tú quieras que tu familia se salve y tú no le prediques el evangelio, quiero darte una mala noticia. Muy probable no se salven. Si tú predicas el evangelio, es el medio por el cual Dios ha salvado a las personas, por la locura de la predicación. La oración, la comunión, la lectura de la palabra, todo eso hace que nosotros tengamos intervención, hermanos. Claro, por la gracia, el poder de Dios, la autoridad de Dios y el Espíritu Santo, hermanos, que habita en nosotros. Pero es una bendición, hermanos, que el Señor obra a través de los discípulos de nosotros. Obra, como hoy obrará en el hospital cuando vayamos. El Señor puede dar consuelo si Él quiere y hacer que un pagano se mueva y lleve alimento, pero el único que puede llevar alimento espiritual, evangelio, salvación, esperanza genuina es el cuerpo de Cristo. Y Él va a obrar a través de nosotros, como dice Pablo, como si Él rogara a través nuestro, reconcíliense conmigo. Esa es una bendición gigante, hermanos. Nadie sabía de dónde venía realmente este pan, solo Andrés. Pero el Señor Jesús mostró que Dios puede proveer, hermanos, de recursos que no podemos ver o percibir de ninguna manera. Y esto algunos de nosotros lo hemos experimentado, algunos se jactan en esto y hablan de esto constantemente. Yo he oído, oh, el Señor es tan bueno, hermano, no tenía comida y de pronto hubo comida. Y esto es una gran bendición, yo lo sé. Mas sin embargo, hermanos, yo veo esto cada día en los siervos de Dios. No únicamente el que Él tiene misericordia y te da de comer o provisión como se lo da al que no está en Cristo. Porque ellos también tienen para comer en las grandes misericordias de Dios. Y aún el pobre encuentra un techo bajo un puente y la gente le da comida. Esa misericordia es una misericordia común. Niños, cuando digo común, digo de forma general para todos, pero de forma particular para sus discípulos. De manera sorprendente llegan cosas, bendiciones, y son cosas impresionantes que te hacen confiar, hermanos. En esta ocasión, esta porción que yo quería meditar antes de avanzar al verso que vamos a comenzar a estudiar hoy, el verso 18, hermanos, nos enseña muchísimo. Es más fácil, hermanos, tener fe cuando creemos saber cómo Dios puede proveer. Pero Dios a menudo provee de maneras inesperadas e indescifrables. Ahora, ¿qué aprendemos de la generosidad de ese niño? Era su provisión. Tal vez la provisión de su madre, sus hermanos y su padre, porque era una cantidad que le podía dar de comer a su familia. Pero ¿qué es lo que hizo el niño? Dar todo lo que tenía. Aquí tengo todo, ¿le sirve? Se los doy. Y el niño quedó más saciado de lo que hubiera quedado si no hubiera dado lo que dio. Hermanos, dice la palabra ahí en este verso que estamos viendo, y comieron todos y se saciaron. La palabra saciar en el hebreo es y quedaron llenos sin ganas de más. Tanto, hermanos, que sabemos que los discípulos aún tuvieron más comida de lo que los demás comieron. No las sobras, hermanos, o aún lo que sobró fue más abundante de lo que los demás comieron. Ellos pudieron saciarse. Esto es maravilloso, mis amados hermanos, porque el Señor Jesús milagrosamente multiplica el pan, multiplica los peces, hasta que 5,000 o más, si consideramos que no están contabilizados mujeres y niños, comieron hasta quedar satisfechos, hermanos. Y al parecer, hermanos, ocurrió el milagro en manos del Señor Jesús, no en manos de los discípulos, porque dice que Él tomó el pan y dio gracias porque sabía que Dios lo iba a multiplicar. Ellos simplemente lo que hicieron fue distribuir lo que Jesús había provisto milagrosamente, hermanos. Hermanos, escúchenme bien, si alguien se fue con hambre, fue porque se negaron a comer el pan del Señor Jesús,
o porque los apóstoles no distribuyeron pan a todos. Si alguien se fue con hambre, el Señor Jesús dio suficiente para todos, tanto que sobró. Otra cosa que me llama la atención que pasa desapercibida si no estudiamos a profundidad es el trabajo de los discípulos que vamos a ver a continuación. Los apóstoles, 12, fueron a ver, contabilizar, acomodar los grupos de 50. Hermanos, la iglesia tiene que estar activa. La iglesia tiene que estar activa. Salimos a evangelizar, hermanos, lo siento, si vas a estar sentado, mejor no vayas. Vamos a ir, vamos a atacar, vamos a preguntar, vamos a estar movilizados para saber, hermanos, toda la información que podemos saber en referencia a algo o a alguien. Adelante vamos a ver que Jesús el Señor hace preguntas a los apóstoles de quién dice la gente quién Él es. ¿Y por qué le pregunta a ellos? Porque ¿cómo están ellos? ¿Sentados esperando a los pies de Jesús? No, tienen espíritu de diácono, espíritu de pastor, espíritu de servidor. Están de un lado a otro preguntando, sabiendo todo de todos, viendo cómo sirven, olvidándose de ellos. Y por eso el Señor Jesús les pregunta y por otras cosas que vamos a estudiar. Pero hermanos, necesito que pongas tu confianza hoy en Cristo y seas una tierra fértil para que el Espíritu Santo obre en esta parte. ¿Sabes que no tiene nada que ver con que yo quiera vaciar tus bolsillos? No es la intención. No hay un tiempo aquí, hermanos, de devoción para dar ofrendas. Estamos confiados en que cada cristiano sabe su responsabilidad con respecto a eso. El Espíritu Santo lo pone, es necesario. Pero quiero que tengan todos la seguridad de que el Señor Jesús puede proporcionar, hermanos, incluso milagrosamente, para todas las necesidades, hermanos, que son en verdad necesarias para nosotros. Siempre, Él puede hacerlo y de medios que no te imaginas. En ocasiones hay quien no ha visto ello porque no ha dado para que el Señor le recompense. Porque el alma generosa es prosperada y el que sacie será saciado. Tal vez económicamente no, pero si tú eres un alma que constantemente está ocupándose de los demás, ¿qué crees? Cuando tú ocupes, van a haber muchos que se ocupen de ti. Cuando tú mueras, tu funeral va a estar lleno de personas. Cuando tú estés en necesidad, muchos estarán dispuestos a ayudarte. Normalmente de esas formas provee el Señor. Y así pasa, como también no puede pasar, hermanos, en ocasiones que Dios no quiera, pero mayormente esta porción nos dice lo que dice la palabra: el que sacie es saciado, el alma generosa será prosperada. El niño fue prosperado, los apóstoles fueron prosperados porque se dieron generosamente para servir a 5,000 y más. Imaginen 5,000 personas sentarlos, siéntense, vengan, y todo lo que esto implica, el trabajo, la garganta, hermanos, los pies, el controlar al incontrolable, los niños, colocarlos, no se muevan. Es un trabajo que está aquí oculto, pero está, hermanos, evidente. Hermanos, en las paredes de las catacumbas les decía en la ocasión pasada que los cristianos constantemente ponían en sus lápidas hechas de forma muy artesanal y normalmente de lodo y esto, no tenían materiales de lujo como los romanos, siempre había imágenes de panes y de peces. ¿Y qué es el pan y el pez? Recordaban la provisión de Dios. Y no únicamente la provisión material, sino la provisión de Dios del pan de vida, de Cristo Jesús, hermanos. Siempre ahí con ellos, siempre estuvo conmigo a pesar del sufrimiento. Eso cada creyente tiene que recordarlo, hermanos. Amados, lo que tenemos en nosotros para dar a los demás es muy insignificante. Escuchen, lo que tenemos nosotros para dar a los demás es muy insignificante. Hablo de consejo nuestro, hablo de cualquier otra cosa que podamos dar, a un dinero. Es muy insignificante, pero cuando lo ponemos en las manos del Señor, lo que Él hace, hermanos, es hacer grandes cosas con nuestros dones y talentos para tocar las vidas de los demás. Cuando nosotros servimos con nuestra propia fuerza, nuestros dones, nuestros consejos, es muy insignificante. Pero cuando ponemos en manos de Dios mi debilidad, mi falta de a lo mejor de ser extrovertido, de animarme a hablar, de animarme a hacer algo, a abrazar, orar por alguien, y le digo: Dios, tú sabes mi debilidad, ayúdame, y hazlo. El Señor lo multiplica, y Él hace cosas sorprendentes en las vidas de los demás a quienes servimos.
Todos nosotros debemos hacer eso. El que no lo hace, no creo que no lo quiera hacer, sino que no confía por su debilidad. Es que yo no sé, yo soy muy pequeño, yo soy muy joven, casi no hablo con nadie. Es que yo no soy como aquel hermano que sí. Es que es la mejor condición en la cual puedes estar como cristiano. No confiar en ti, sino confiar que Dios tiene lo que necesitas para hacer cosas indescriptibles a través de tu vida. Debes confiar. Había un hermano, platicaba ayer con mi hermano Víctor de esto, y con Alan les mandaba un mensaje, y con no recuerdo quién más, un hermano, un teólogo pastor, Morgan. Él decía, de manera notable, esa alimentación es una ilustración parabólica, ¿no?, del método por el cual los que sirven deben alcanzar siempre las necesidades de la humanidad. Nosotros estamos puestos para alcanzar las necesidades de la humanidad. Debemos saber que lo que tenemos, dones, talentos, economía, salud, fuerza, no es para nosotros, es para los demás, hermanos. Y escucha con atención, tu deber, mi amado hermano, es dar todo lo que tienes. Y no hablo de dinero, ni hablo de la iglesia, ni del buzón. El buzón es muy pequeño, si dan todo lo que tienen, no cabe ahí. No hablo de dinero específicamente, mas está incluido también mis bienes. Pero cuando doy todo lo que yo sé que tengo, que Dios me ha dado, y lo pongo al Señor, obedeciéndolo, sin importar cómo, hermanos, la prudencia y la sabiduría mundana cuestione el método, yo voy a quedar asombrado. ¿Cómo es posible que haya llegado tanta provisión? Le pedimos al Señor y confiamos en Él. ¿Cómo es posible que haya salido de la condición? Pues hermano, serví y el Señor obró. ¿Cómo es posible que haya pasado eso, hermano? Es milagroso. Pues el Señor, se lo puse al Señor y el Señor lo hizo. Por eso, hermanos, nunca veremos a un justo que mendigue el pan. Nunca veremos un justo sin la ayuda de Dios. Nunca veremos un justo desprotegido, sin refugio, sin esperanza. Siempre el injusto, el que hace injusticia, el que desconfía, el que cree que por su propia fuerza, sus métodos, los demás, saldrá adelante. Te has perdido en muchas ocasiones de ver cómo Dios puede obrar cuando tú asistes a un hermano antes de asistir a Dios. Por ejemplo, en pedir dinero entre los hermanos, o hacer negocios, o fírmame de aval. Eso es una terrible consecuencia en el creyente, porque estás diciendo, oh, gracias Dios, porque pues le pedí al hermano y él me prestó, tocaste su corazón. De ninguna manera, mejor espera que Dios toque el corazón del hermano, y según tu comportamiento y tu servicio te diga el hermano solito, hermano, estaba orando y el Señor me puso en mi corazón darte esta ofrenda. Y que te quedes callado y digas, ¿qué? Señor, ¿qué es eso? Dios de mi vida. O mueve el corazón de alguien para reunir una ofrenda y poder bendecir a alguien que esté en necesidad, pero no de la boca del que necesita. El Señor obra, hermano, deja que Él obre, sé dependiente de Él, porque si no todo el tiempo serás dependiente de ti y verás las consecuencias. Serás como alguien que en lugar de llevar esos panes y esos peces al Señor creyendo que Él daría lo suficiente a los 5,000 y más, empieza a partir los pedacitos en 5,000 piezas y dice, ya repartí los peces y los panes en 5,000 pedacitos, mordiscos. Yo lo hice, Señor. No, hermanos, el Señor no es como nosotros. Él tiene todo el poder y toda la autoridad y tiene toda la majestad, y Él, hermanos, multiplica el pan y multiplica la iglesia, hermanos, y al punto que es más, hermanos, que todas las estrellas que podemos nosotros ver en el cielo. ¿Por qué? Porque la descendencia de Abraham es como las estrellas del firmamento. ¿Y por qué digo más que las que podemos ver? Porque evidentemente podemos ver solo algunas de una pequeña porción del universo. Pero el Señor multiplica, siempre multiplica. El asunto y la enseñanza es la generosidad, el trabajo, el servicio y la confianza en Cristo. No te preocupes, va a haber. Si Dios lo quiere y Dios quiere que lo tengamos, lo tendremos. Pero ¿qué vamos a hacer? No te preocupes, Dios proveerá. Pero ahora, ¿cómo salimos de esta? No te preocupes, Dios sabe la necesidad. Somos suyos, hermanos. Si nosotros sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, siendo malos, cuanto más nuestro Señor, nuestro Padre,
nos dará lo que necesitamos en todo tiempo, hermanos. Todo, todo, todo. Y es un pecado no confiar que todo y dar tu propio dictamen. No, yo creo que el Señor ya dijo que no. ¿Por qué? ¿Por el tiempo que no lo ha dado? ¿O porque parece algo imposible, pero sí crees que Él envió a su Hijo encarnado y que vivió y murió y resucitó? Examinen, hermanos, y crean en lo imposible, crean en el Dios de lo imposible. No importa que por eso lleguemos a un extremo en donde la gente diga, qué locos están estos tipos. Gloria a Dios que nos llamen locos, porque para el mundo la cruz es locura y la cruz debe identificarnos a nosotros, hermanos. Pero si somos fríos, poco constantes, con poca confianza en Dios, nos verán como cualquier otro. De hecho, verán más religioso al mormón, al testigo de Jehová, al católico romano, al judío, al musulmán que nosotros. Y los verdaderos hijos viviendo con temor, con angustia, como si Dios no fuera a ayudar y proveer. Oh, y sonaría jactancioso el decirte cuántas veces al menos a este miserable con un corto ministerio Dios ha provisto cosas que digo, ¿cómo es posible eso? Caray. Y supongo que algunos de ustedes lo han experimentado, que aún siendo infieles Dios ha provisto. Ahora imagínate siendo fiel. Estos hermanos fueron fieles, hermanos. Ahora, la narrativa, hermanos, en tiempo, cuando digo niños, cronológica, hablo del tiempo en que se están suscitando las cosas, pues nos dice que todos comieron. Y supongo que una vez que comieron mucho les dio ese mal famoso, que no lo voy a pronunciar, pero les dio el mal del cansancio. Se dice de otra forma. Una palabra bíblica, pero no, se escucha extraño. Ya me han regañado porque a veces digo cosas que no debo decir. Pero les dio cansancio y él ya se pudo ir. Dice el versículo 18, vean conmigo. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, punto número 1, Jesús oraba aparte, hermanos. Estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algún tipo de profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Hoy yo he titulado este sermón así, ¿quién dices tú que es Jesús? ¿Quién dices tú que es Jesús? Tú podrías decir fácilmente, Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, mi Salvador, pero actuar de una manera distinta. Eso no te dice que no seas creyente, sino que tal vez necesitas buena memoria para recordar que si Jesús es el Cristo y es tu Salvador, tu Mesías, tu intercesor, tu refugio, tu fortaleza y todo lo que necesitas, tu vida debe manifestarlo. Olvídate por un poco del hacer muchas cosas, sino tu vida, tu corazón, hermano, tu lengua, tus pensamientos, tu actuar, tu hablar, tu vestir, tu todo, hermano. Porque Él es Señor, antes de Salvador, Él debe ser Señor, porque obedezco al arrepentimiento y a la fe cuando se me predica. El texto no dice todo aquel que confiese que Jesús es Salvador, ¿están de acuerdo? ¿Que Jesús es qué? El Señor. Señor es el que gobierna, y si Él gobierna, hermanos, debemos dejarnos gobernar. Debemos, hermanos, agachar la cabeza delante del Rey y decir, haz conmigo lo que quieras. Porque sé que todo lo que sea, por muy doloroso que pueda ser el proceso, es bueno, agradable y perfecto. Pero mientras yo gobierne mi propia vida, yo estoy poniéndome en el trono y lo estoy quitando. Yo me gobierno, hago lo que sea, cuando puedo, cuando quiero, si hay tiempo, si me sobra, si me siento bien, si no estoy enfermo, si me queda cerca. Entonces no es tu Señor, mi amado, o estás siendo tú pues muy insubordinado. Y eso no tiene ningún beneficio para ti. La naturaleza caída nos hace, hermanos, estar ahí con el Señor y que diga, ustedes den de comer. Y de inmediato, hermanos, se va a juntar un pequeño grupo. ¿Qué trae? ¿Cómo que darle de comer? ¿Cómo quiere que haga? ¿Cómo le voy a hacer? No, le diríamos al hermano Alan cuando ve 150 personas y tiene para darle a comer a 70. Y luego, las cazuelas estaban muy vacías, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cómo voy a darle de comer a todos? ¿No? Y ahí vamos a comprar pollos. En lugar de orar, Señor, multiplica. Y hacer unos taquitos delgaditos, pero para todos. ¿Ya oíste, Alan? Pero, hermanos, la realidad es que el Señor nos pregunta,
¿quiénes creen que soy? Y justamente es cuando hace un milagro asombroso, multiplicar esas pequeñas cantidades de comida en cantidades que sobrepasaron el número de personas, y los discípulos, hermanos, tuvieron más en las sobras de lo que la gente comió. Que vieron y dijeron, ¿qué es esto? Coman, hermanos, coman. Y pensando, ¿qué es esto? Yo vi los panes, yo vi los peces. Hermanos, ahora nosotros vemos a un Cristo crucificado y decimos, ¿qué es esto, Padre? ¿Qué hiciste? Has dado una provisión que no puedo comprender. Eres el Dios del universo y has venido a la tierra, la persona del Hijo, porque ya era hijo, no se hizo hijo, no digan, el Padre se hizo Padre cuando Cristo nació, no, Él ya era el Hijo, es la preexistencia de Él, y Él, como leeremos algunos textos, hermanos, Él ya había sido inmolado antes de ser inmolado en la cruz, en la eternidad. Y Él viene y se provee como el pan de vida, hermanos. Es increíble lo que ellos vieron, pero nadie puede emocionarse más por un milagro que Jesús hizo que el milagro que la Trinidad llevó a cabo dando al Hijo, hermanos, en sacrificio por nosotros. Así que el Señor Jesús, hermanos, no quiere asegurarse qué tipo de fe tienes, porque el Señor Jesús lo sabe. Hay cosas reveladas a Él, hermanos, como hombre devoto absolutamente al Padre, como cosas reveladas a nosotros, como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y pongan atención en el texto. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, clama a mí, yo responderé. Señor, los discípulos estarán sabiendo quién realmente soy y con quién están y lo que están haciendo. Debemos tener cuidado en la interpretación, porque te pregunto, ¿tú crees que Jesús ya sabía? Y algunos pueden decir, por supuesto ya, pero puedes olvidar la humanidad de Cristo y revolver la deidad con la humanidad y hacer una mezcla de 50% Dios, 50% hombre. Y no, Jesús era 100% hombre, 100% Dios. Jesús no cruzó un muro, hermanos, porque era Dios. Él fue dependiente al Padre, oraba y pedía revelación. Tú clamas al Padre y le preguntas, ¿qué hago? ¿Cómo actúo? Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Padre responde. Y voy así como responde, como dijo el hermano Hudson Taylor, clama a mí, yo te responderé y mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y uno se imagina ver cosas cósmicas y sobrenaturales. No, el hermano pone 3 puntos y dice, fe. Las cosas grandes y ocultas que no conocemos es una fe bíblica, una fe cristiana, una fe en un Dios que no falla. Clamamos y hay fe. Así que cuando el Señor, hermanos, está orando aparte, los discípulos están con Él. Esta escena es increíble porque comienza con Jesús orando. No sé si alguien aquí que estudia la Biblia recuerda cuando el Señor Jesús oró con sus discípulos. Yo recuerdo una sola vez en el aposento alto. Después siempre está aparte orando. Y en 2 ocasiones es interrumpido, hermanos. Los discípulos están con Él, dice. Realmente no sabemos, hermanos, si estaban con Él en la oración o si de pronto ellos, como nosotros, lo interrumpieron en su tiempo de oración y llegaron ahí emocionados por el pan a platicar. Porque ¿de qué hablaríamos si hoy el pan se multiplica de 5 para 5,000? Y viste el pan, qué sabroso, increíble, y nos olvidaríamos del Señor. Solamente nos enfocaríamos en el milagro. No sé a ciencia cierta, y ningún teólogo de los que he estudiado saben si estaban orando con Él o Él, como siempre, se fue aparte para clamar al Padre como hombre necesitado de una comunión con el Padre, porque fue dependiente del Padre para cada cosa. Por eso oró al Padre para que el Padre concediera el milagro, hermanos, porque Él estaba como hombre en la tierra siendo Dios. Pero no se aferró a ser igual a Dios, sino se despojó de sí mismo, se humilló a sí mismo y vivió como un hombre. Cuando decimos se despojó de sí mismo, no quiere decir que se despojó de su divinidad, de ser Dios, sino que Él en realidad se dispuso y dijo, voy como hombre a cumplir la obra y pagar la deuda de hombre, Señor. Pero nunca dejó de ser Dios. Es imposible que deje de ser Dios, pero sí estaba como hombre. Entonces, hermanos, su tiempo de oración se ve interrumpido,
o el tiempo de oración está como los que estás platicando y están moviendo la pierna? Si has estado platicando con alguien que te está diciendo con la pierna, ya cállate, o apúrate ya, por favor, porque ya estoy desesperado. Tal vez pasó algo así, hermanos, pero cuando el Señor Jesús termina de orar, Él les hace una pregunta de inmediato. ¿Quién dicen la gente que soy yo? Hermanos, es muy interesante porque estoy seguro que los discípulos interrumpieron al Señor en la oración. Yo estoy seguro que lo interrumpieron en la oración. Y tal vez estaban ahí esperando. Y tal vez esta pregunta surge también con dos sentidos. Si saben que soy el Señor y el Mesías, ¿deberían interrumpirme en mi oración? Y la otra, hermanos, que también es tal vez, hermanos, natural, es que los discípulos querían pues buscarlo y estar con él y todo eso, pero el Señor tenía un plan en esto también, porque cuando Él los dejaba y iba a orar, hermanos, Él no estaba en asociación con ellos, Él estaba aparte y ellos, Pedro llegó en Marcos 2 a interrumpirlo porque la gente estaba esperando milagros y el Señor tuvo una jornada muy larga y Él se fue a descansar a orar. No se fue a dormir, se fue a descansar a orar. La oración trae descanso a nuestra alma y te ayuda a conciliar el sueño. Y él estaba ahí orando y fue interrumpido por Pedro. Oye, Jesús, te están esperando en mi casa, miles de enfermos. Ve, y dijo, no he venido a sanar, he venido a predicar. Vámonos a otra aldea a predicar el evangelio. Con esto nos dice la preeminencia del evangelio. El evangelio es más importante que hacer milagros en el cuerpo, hermanos. Mucho más, porque una cosa es temporal y otra cosa es eterna. Pero, hermanos, su oración era en un plano diferente. Él no estaba pensando en nada, hermanos, sino en la bondad de Dios con ellos. Ellos responden ahí en ese texto, recuerden en el verso 18 hasta el 20. Unos respondieron Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Esto es bien interesante. Yo tengo plática de pronto con los diáconos o los miembros, les digo, hermano, vino una pareja nueva, ¿quiénes son? ¿Cómo se llaman? No sé, no tuve tiempo, se fueron. Bueno, ellos sí sabían lo que la gente decía. ¿Qué aprendemos de ellos? Que ellos estaban en acción. Ellos iban y se involucraban con la gente y platicaban, y ellos escuchaban pláticas, ponían oído, sabían, entrevistaban, tanto que el Señor Jesús le pregunta a ellos, ¿quiénes dicen toda la gente, estos más de 5,000 que soy yo? Y algunos decían que era Juan el Bautista. Obviamente los que decían eso no sabían mucho de Juan el Bautista, por supuesto, hermanos, porque el Señor y Juan obraron al mismo tiempo. Juan acaba de morir. Entonces, ¿cómo Juan el Bautista? Si están en el mismo tiempo de trabajo, así que no conocían mucho de Juan. Tanto Juan como el Señor, hermanos, estuvieron sirviendo al mismo tiempo, hasta que Juan muere decapitado. Otros hermanos también decían Elías. Es interesante por qué pensaban esto, porque Juan y Elías eran hombres que reprendían el pecado, pero también eran reformadores nacionales que se oponían a los gobernantes corruptos. De hecho, hermanos, Elías tenía ese problema con los gobernantes corruptos y Juan el Bautista murió por un gobernante corrupto. Obviamente, por su corrupción y su incesto que estaba cometiendo. Mas, sin embargo, también las Escrituras nos dicen, hermanos, algo que es increíble, que Juan el Bautista, según lo que nos dice Mateo 11, Jesús les dice, ¿quieren saber? Él es Juan el Bautista, Elías es Juan. Es decir, yo no vendré, dice la Escritura, hasta que Juan regrese. Pues Mateo 11 nos enseña, hermanos, que justamente Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías, que habitaba en él, que Juan el Bautista era, hermanos, justamente lo que esperaban para que el Mesías viniera. Miren el versículo 12 del capítulo 11 de Mateo. Esto es muy interesante porque algunos les van a tratar de decir que Elías está por venir y por eso Cristo no viene. No, Elías ya vino, hermanos. Y Elías, hermanos, fue arrebatado y Elías estuvo el espíritu de Elías en Juan el Bautista. Dice el versículo 12 de Mateo 11, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieres recibirlo, él es aquel Elías que había de venir.
El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Quieres recibirlo? Quiero decirte que el Elías que esperan para que el Mesías se manifieste, ya se manifestó en Juan. Es Juan el Elías. No quiero decir que Juan es Elías, sino el espíritu de Elías y la obra que Juan el Bautista hizo era la obra inconclusa que el Señor había anunciado que debía de pasar. Así que no era Juan, no era Elías, sino que ahora era el Mesías, porque tanto Elías como Juan, y Juan en el espíritu de Elías, hermanos, ya había aparecido. Entonces quien seguía era el Mesías. Era el Mesías, hermanos. Así que, hermanos, había esas sugerencias de la gente, no sabían quién era, o algún profeta del Antiguo Testamento que se aparece, pero les costaba creer, como a nosotros nos cuesta creer en ocasiones, que Jesús es más real que todos nosotros, hermanos. Que el Señor Jesús está, hermanos, a la diestra del Padre, con cuerpo, con heridas en su cuerpo, hermanos. ¿Por qué? Porque no lo vemos. La condición de ellos no debe ser, hermanos, tan juzgada, sino antes la nuestra. Ellos, hermanos, estaban en una condición de esperar a un Mesías revolucionario que los libraría del yugo de Roma. Algunos otros pensaban que el prometido libertador era el pueblo mismo de Israel, el Hijo de Dios Israel. Entonces había controversias, el Mesías era diferente, siempre habían conocido hombres, hermanos, en su mente que iban a libertarlos de los yugos, de los opresores, pero el pecado no era tan tomado en cuenta como nos pasa hoy. Y eso es fácil de comprobar. Imagínate que tú, hermano, eres secuestrado, y eres secuestrado con violencia. Eres secuestrado con golpes, privado de tu libertad, tu familia te extraña, hay llanto, te buscan por doquier y gloria a Dios, hermanos. Y de pronto te dicen, ¿qué prefieres? ¿Que Jesús te perdone tus pecados o que seas libre del secuestro? Te van a cortar una oreja, un dedo, un pie. ¿Qué prefieres? Ahora mismo se te concede. ¿Salvo de tus pecados por Cristo o que te libren del secuestro? Hermanos, un gran porcentaje de cristianos podrían decir, sácame de aquí, ya después vemos con Cristo, al cabo Él tiene misericordia. Eso es la falta de la valentía, del coraje y de la fe, que aún en tinieblas y aún en los infiernos, la presencia del Señor está, hermanos. Claro que en los infiernos está en su ira, en su furor, en su aborrecimiento del pecado, pero el Señor es omnipresente. Pero es nuestra poca credibilidad, por eso la fe es tan importante. ¿Quién dices tú que soy? No, sí, hermanos, sí creo en Jesús, pero... Sí creo en Jesús, pero mis afanes, sí creo en Jesús, pero mi padecimiento, sí creo en Jesús, pero mi pobreza, mi enfermedad, mi esposo, mi esposa, me hacen olvidarme. ¿Quién dices tú que es el Señor? Es Dios, hermanos, encarnado. Es el gran sumo sacerdote que no está ahora en un templo hecho de manos de hombre, sino en el templo de Dios, hombre para compadecerse de nosotros en todas nuestras debilidades y Dios para hacer todo lo que Dios puede hacer, que es todo. Es nuestro, hermanos, somos suyos y Él es nuestro. Nadie nos ama como Él, nadie nos cuida como Él. Nunca, nunca, nunca Él nos hará un daño, hermanos. Aun cuando suframos es para un bien. Tu padre puede abandonarte, tu madre puede abandonarte, tu esposa puede dejar de amarte, tu esposo, tus hijos pueden rebelarse, cualquier persona puede hacerte el peor daño en tu vida y marcarte por siempre. Jesús no, hermano. ¿Quién dices tú que es Él? ¿Ustedes confiaban que yo podía hacer lo que hice o no? La verdad no. ¿Ustedes confían lo que Jesús ha hecho en sus vidas y lo que puede hacer por medio del estudio de la palabra, por medio de la oración, por medio del sacrificio de viajar distancias, de quitar el cansancio, de ir con enfermedad, aún creer que vienes enfermo y el Señor te sane hoy mismo? ¿O eres de los muy neoreformadores que dicen, oh hermano, eso no es lo importante es la palabra, sabes que estás bien perdido porque el Señor puede sacar de aquí a alguien sano si Él quiere? Y que diga, hermano, vine enfermo, estoy sano como nuevo. Hermano, pues el Señor Jesús habló en su palabra, una palabra suya bastará para sanar. Hay tantas cosas, ¿quién dices tú que es? ¿Tiene límites? ¿Está atado de manos, como dijo alguna vez un artista famoso pseudo cristiano?
El Señor está atado de manos si tú no le permites entrar a tu corazón. Ay, hermanos, bofetada. Con la derecha fuertemente, que se le quede marcada de por vida aquí, que se acuerde y diga, perdóname Señor, la verdad, no estás atado de manos, eres soberano y tú haces lo que quieres, cuando quieres, como quieres, con quien quieres, en todo tiempo. ¿Quién dices tú que soy? Hermanos, obviamente creo que en la oración el Señor ha sabido quiénes dicen los discípulos que son, pero lo que el Señor quiere y quería en ese tiempo es que los discípulos supieran lo que la gente pensaba de Jesús. Y esto es bueno, porque lo que la gente piensa de Jesús puede influir mucho en lo que tú piensas de Jesús. Muchísimo. Si tú te estás reuniendo con personas que creen en Jesús diferente a como algunos creemos, serás contaminado. Sí, hermano, pero ya no actúa igual Jesús, ya cuando Él venga ya va a hacer las cosas bien, pero por ahora no, hermano, estamos en un desierto, solos, hermano, pero Él desde el cielo ora por nosotros. De ninguna forma, hijitos, no les dejo huérfanos, estoy con ustedes todo el tiempo hasta el final. No estamos caminando sin Moisés, sin rumbo. Nuestro Moisés es perfecto, sabe el camino y aunque no está presente, sus pisadas están hasta la tierra prometida. Sus pisadas, hermanos, sus pisadas, la comunidad de creyentes imperfectos, pecadores que vienen a recibir misericordia. Él ya ha trazado el camino, ya ha roto el velo a la mitad que es su cuerpo, ya hay acceso directo al Padre, ya no hay nada que nos detenga, ni tú mismo, si eres un escogido de Dios, podrás retractarte o decir, me suelto de tu mano y voy a comprobarte que tú no puedes alcanzarme. Jeremías dice, aunque vayas al nido del águila, desde ahí Él te va a hacer caer. ¿Y sabes a qué te hace caer? A que recibas gracia y perdón. Hijo, te lo dije, no puedes huir del Cristo. Nadie puede, hermano. De una u otra forma Dios hará su obra. Así que, hermanos, los discípulos trabajaban y preguntaban, evangelizaban en este sentido y preguntaban, ¿quién crees que es Jesús? Hoy preguntamos, ¿quién es Jesús? Un gran profeta, un gran hombre, respetable, la verdad fue un hombre que buscaba la bondad, pero hoy hay una nueva doctrina panteísta terrible. Una persona que venía aquí cayó en esas redes y dice, nos venden a un Jesús que sufrió por nuestro pecado, pero no, Jesús vino a cambiar el mundo, a dar amor. Los cristianos no conocen a Jesús porque ellos hablan de un Jesús sufriente, un Jesús que no ama como nosotros sabemos que ama. Es un Jesús tan compasivo, Él te ama como seas homosexual, lesbiana, transgénero, drogadicto, borracho, Él así te quiere y te va a llevar al cielo. Universalistas, mentira, ese Cristo se vende bien fácil, hermanos. Es un aladino. No, Cristo aborrece el pecado. Y dice, el que es amigo del mundo es enemigo mío. Cristo quiere que nosotros, hermanos, vayamos a buscar a alguien que tenga un poco de provisión para multiplicarla. Cristo quiere a veces dejarnos sin nada para decirnos, ¿te has dado cuenta que aquí estoy? Yo te dije, eres un siervo fiel en lo poco. Yo te lo dije, entonces yo te daré mucho, te pondré en lo mucho. Yo te dije que estoy contigo y no te iba a soltar. El Señor nos demuestra, obviamente, cuando vamos a buscar esos pocos panes y esos pocos peces. Si no voy a buscar, pues no, me quedo ahí parado, viendo pasar a la gente, creyendo que ellos recibieron más unción o más poder o son más amados que yo. Si estás inmóvil, no ves nada, hermano. Desde atrás, en la multitud, no se ve absolutamente nada y tampoco se oye. Hay que estar enfrente, hermanos. Hay que estar enfrente. Hermanos, el Señor Jesús creo que asumía que los discípulos tendrían una opinión diferente de Él que la gente. Porque no solo recibieron sabiduría como nosotros, hermanos, sino también ellos recibieron una gracia mayor para poder ver a Jesús, verlo obrar. Ellos ya han visto a Jesús ver obrar, sanar enfermos, levantar un muerto, sacar un endemoniado, parar la tempestad del mar, multiplicar el pan. Ellos deben saber quién es Jesús. Y cuando el Señor Jesús les dice, ¿quiénes dicen ustedes que soy? No es para que Él se entere, aprobado Leo, aprobado Lalo, aprobado Marcos, aprobado, sí dijeron que soy yo. No, es para que tú te des cuenta quién dices que Él es. Por supuesto que ninguno de ustedes va a decir, es Elías, es Juan el Bautista, es un profeta. Vas a decir, es Jesús el Hijo de Dios. Pero ¿qué dice tu corazón?
a cada latido, quién es en el temor, en la angustia, en la soledad, en la adversidad, en la tentación. ¿Quién dices que Él es? Si tú dices Jesús es el Señor de mi vida, entonces tu corazón dice, es su voluntad y no la tuya. Es su pensamiento y no el tuyo. Es su poder y no el tuyo. Es su fuerza y no la tuya. Él es el refugio, tú no consigues refugio fuera de Él. Él es tu rey. Él es perfecto y tú no. Él tiene una voluntad agradable y perfecta y buena y la tuya no. Hey, tú no te gobiernas a ti, Él gobierna. Le dice a tu corazón carnal, hermano. Porque tu alma sabe que Él es, pero la guerra que hay es con nuestra carne. Y si tú vives conforme a la carne, morirás. Si vives conforme al Espíritu, vivirás. Es ir en contra de la corriente de este mundo, es ir en contra de mis propios pensamientos. Limitamos al Señor Jesús, lo hacemos pequeño y como decía en la ocasión pasada, usamos versículos para bendecir a alguien, pero en problemas que no son los problemas genuinos y en la intensidad del problema que estaba en la Biblia. El Señor te dijo, estaré contigo. Y eso piensas que es ya la solución al problema. El Señor dijo que estaría contigo, hermano, y está contigo, pero tal vez tu condición no lo puede percibir, pero la iglesia está contigo, demostrando que Él está contigo. El Señor dijo que nunca te dejaría solo. Aquí está la iglesia contigo, hermano. Aquí está el hermano contigo. El Señor dijo que nunca te faltaría el pan. Hermano, le traje un pollo, le traje pan, le traje comida. El Señor habló, hermanos, con claridad aún en la cruz y sabiendo que Dios estaría siempre con los suyos, le dijo a Juan, Juan, aquí te dejo a tu madre y mujer, aquí te dejo a tu hijo, porque sabía, hermanos, que las simples palabras, aunque son poder de Dios, no llegan a cubrir la incredulidad de la carne cuando algo se siente contigo, hermano. Por eso los milagros son físicos, para que la gente diga, ¿qué? ¿Quién dices tú que es Jesús cuando lo ves perdonándote y restaurándote y que tus pensamientos hoy no son los pensamientos que tú antes tenías? Que tu actitud hoy no es la actitud que antes tenías. Que la esperanza y el tipo de vida que llevabas no es la misma que antes tenías. Y tal vez podrías decir, pero es que todavía, claro, hermano amado, mientras vivas todavía seguirás en la lucha de la santificación, en la lucha entre el ya, pero aún no. Pero nunca debes olvidar las promesas del Señor. ¿Quién dices tú que es el Cristo? Pedro contestó, hermanos, de manera correcta. Hermanos, Pedro conocía al Señor mejor que toda la multitud. Y entendemos que toda la multitud piensa del Señor cualquier cosa. Sí, pero Jesús, si tú no le das permiso, pues Él no puede. No, sí, Jesús, pero bueno, Él está en el cielo y Él, pues imagínate tener que escuchar a tanta gente al mismo tiempo. Lo limitan, lo hacen pequeñito, lo hacen solamente para casos especiales de urgencia. Jesús para la gente es romper, hermanos, para sacar de ahí, de esa caja, el apagador de incendios, ¿cómo se llama? El extintor de los problemas. Jesús es únicamente el rosario para la oración del cristiano. Jesús es la bendición para que me vaya bien, para que tenga éxito en el trabajo, para que gane, para que pueda comprar algo nuevo, pero no el Señor de mi vida. Mi vida es de Dios, está escondida en Cristo, hermano. Mi vida es Cristo, mi Señor es Cristo. ¿Quién dices tú que es y cómo personificas la fe que tienes en Él? Algunos que saben, hermanos, esto, pueden estar nadando en un océano profundo sabiendo que van a cansarse y sus fuerzas van a agotarse y saben dos cosas, Señor, o tú quieres que yo me vaya ya contigo, yo haré mi esfuerzo hasta el fin, o tú, Señor, vas a darme fuerzas en la debilidad o vas a mandar una ballena que me sostenga, un delfín o a unos pescadores o un buque petrolero, algo vas a hacer, estoy confiado en ti, Señor, así que me voy a poner de muertito porque es necesario morir, Señor, antes de que yo pueda vivir en serio para ti. ¿Quién dices tú que es? Pedro dijo el Mesías de Dios. Cuando dijo esto, él dice el Redentor prometido en el Antiguo Testamento. El Mesías del corazón de Dios, no el Mesías de la voluntad de hombre. Es el Mesías de Dios, no mi Mesías de mi voluntad. No es mi salvador de mis problemitas. Estoy orando a Dios porque esto pase. Oro a Dios por mi casa. Oro a Dios por mi familia. Sí es muy bueno, hermano, todo eso, claro, por supuesto, pero quiero anticiparme.
Dios conoce todo lo que necesitas antes de que se lo pidas. Por eso los judíos entendiendo dijeron, enséñanos a orar. ¿Qué crees que no sabían orar? Ellos sabían los salmos de memoria, hermanos. Sabían el Pentateuco de memoria. Ellos tenían aquí la cabeza saturada de palabras. Mencionaban palabras juntos, fueron enseñados para eso a pesar de ser un pueblo sufriente. Durante miles de años estuvieron esperando este gran día. Y el problema era que cuando el día llegó, ellos no podían creer que Jesús era el Cristo de Dios. Y Pedro al comprobar, al ver sus ojos de amor sin pecado, sus palabras, hermanos, su misericordia, su atención a los demás, dijo, no puedes ser otra persona, tú eres el Mesías de Dios, eres el Redentor prometido en el Antiguo Testamento, desde Génesis 3:15, Señor, tú eres la simiente que aplastó la simiente de la serpiente. ¡Qué bendición, Señor! Tú eres el Salvador. Hermanos, lo que dice justamente el Señor es, si ustedes creen esto, entonces deben creer lo que está a continuación. El versículo 21, hermanos, al 22 dice, pero Él les mandó que a nadie dijesen esto. ¿A qué se refiere? Algunos confunden que a nadie digan que Él es el Cristo. Pero no, hay un punto y aparte. Él les mandó como diciendo, hey, lo que voy a decirles, no se lo digan a nadie. Y lo que sucede aquí es esto, hermano, y se los encarga rigurosamente. Y les dice, es necesario que el Hijo del Hombre, la primera vez que se dice hijo de hombre es Daniel. Daniel dijo el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, hermanos, justamente es hijo de David, de la descendencia de David, el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Y dice, es necesario que padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucita al tercer día. Estas palabras suelen ser muy buenas porque confirman lo que confirmaban otros textos, hermanos. Hay textos en la Escritura que obviamente nos dan la seguridad, hermanos, de quién Él es y lo que Él tendría que hacer y padecer. Hay textos maravillosos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, hermanos. Génesis 22:2 nos dice justamente la obra que ha de hacerse en la figura de Isaac y Abraham. Toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Cristo iba a ser ese Isaac, Abraham era el padre, y Abraham no sacrificaría a Isaac para redención de nuestros pecados, sino por la orden de Dios. Por eso Abraham es justificado por sus obras, no porque exista la justificación por obras, sino sus obras se manifestaron ¿en qué? En su fe obediente a sacrificar a su hijo. Pero Dios dio a un animal para sustitución de Isaac. Pero aquí está lo que va a suceder. Mi hijo va a ser sacrificado, hermanos. Éxodo 12, 22, 23 dice, y tomarás un manojo de hisopo y mojarás en la sangre que está en la vasija y le untarás con la sangre que está en la vasija del dintel de los postes de la puerta, y ninguno de ustedes saldrá de la puerta de su casa hasta mañana, pues el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, el Señor pasará de largo de aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre a sus casas para herirlos. ¿Qué es lo que me dice esto de Cristo? Que cuando la sangre de Cristo no está en el dintel de mi casa, sino he sido rociado por la sangre de Cristo, la muerte pasa por encima. Eso es Pasaj, eso es la Pascua, hermanos. Nuestra Pascua es Cristo, no un cordero que comíamos, hermanos, sino ahora es el cordero que comemos en la Santa Cena, en el pan. Ahora la muerte ya no penetra a mi casa, ahora la muerte pasa por encima de mí. Y aunque este cuerpo terrenal tiene que morir para ser, hermanos, hecho un cuerpo incorruptible, la muerte atravesó a Cristo para que la muerte pase por encima de mí. Todo esto lo conocen ellos, hermanos, pero aún así ellos tenían dificultad. Otro texto, hermanos, por ejemplo, primero de Samuel, capítulo 19, versículo 5, dice, porque puso su vida en peligro e hirió al filisteo, y el Señor trajo una gran liberación a todo Israel. Tú lo viste y te regocijaste,
¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, dando muerte a David sin causa? Es un salmo, es una porción del libro de Samuel también mesiánico. ¿Por qué herirás sin causa? Oh, por la libertad de mi pueblo Israel. Hermanos, el Salmo 55, 12 al 14. Salmo 55, 12 al 14. Porque no es un enemigo el que me reprocha, si así fuera podría soportar. Ni es uno que me odia el que se ha alzado contra mí, si así fuera podría ocultarme de él. Sino tú, que eres mi igual, mi compañero, mi íntimo amigo, nosotros juntos teníamos dulce comunión con la multitud, andábamos en la casa de Dios. ¿Sabes lo que dice este salmo? Es la plática, hermanos, privada del Hijo con el Padre. Mi problema no es ellos, mi problema no es los romanos, los judíos, los saduceos, los escribas que van a crucificarme. Mi problema es que mi íntimo, que hemos estado juntos siempre, ahora se convierte en mi enemigo y yo en su enemigo. Oh, hermanos, esto es increíble. El Padre, hermanos, ve a su Hijo como enemigo cuando han sido eternamente íntimos. Y lo siguen siendo y lo fueron en la cruz, y el Padre no estuvo ausente en la cruz, el Espíritu Santo no estuvo ausente en la cruz, y el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, no estuvo ausente. Ahí la Trinidad está obrando en la salvación. El Padre enemistado contra el Hijo, porque la enemistad que tenía contra ti, contra mí, fue puesta sobre Él. El justo por los injustos. El Hijo se hizo pecado por nosotros para ser aplastado por su Padre. Este es un salmo que si lo profundizas, es impresionante. No me quejo de los que están en contra, sino que lo que me duele es que tú, Padre, vas a abolirme. Por eso en el Getsemaní, Padre, si puedes, pasa de mí la copa de tu ira. Pero sé que ha de hacerse tu voluntad, no hay vuelta atrás, tu decreto es tu decreto y esto es eterno, y vine a sufrir. El día que Jesús nace, sabe que va a morir en la cruz, así, hermanos. Salmo 57:4 dice: mi alma está entre los leones, tengo que acostarme entre ellos, entre los que vomitan fuego, entre los hijos de los hombres cuyos dientes son lanzas y saetas y cuya lengua es espada afilada. Desgraciado, maldito, malvado, cachetadas, golpes, patadas. ¿Qué pasa en la multitud enardecida contra un ladrón que toman en algún pueblo? ¿Cómo lo tratan? Hermanos, la inhumanidad es impresionante. Patean su cabeza, lo pisan, lo golpean, lo acuchillan. Eso mismo es lo que el Señor Jesús está padeciendo, y es lo que le va a decir a los discípulos. Ahora, este Mesías no es el Mesías que Israel espera, el libertador del yugo de Roma. Es el Mesías que viene a padecer por ustedes. Pero era tanta la espera, hermanos, tanta la esclavitud, que ellos deseaban más la libertad del yugo del gobierno romano que la libertad de sus pecados. Como probablemente tú y yo. Es tan larga la espera. Hermanos, tenemos por año, no quiero exagerar, pero si doy 6 enseñanzas, 7, 8 en ocasiones, a veces 9 al año, podríamos multiplicar, a la semana, perdón, por año son 52 sermones dominicales. Más el lunes, más el martes, más el miércoles, más el jueves, el viernes, el sábado en ocasiones. ¿Cuánto de palabra? Y aún así la espera se hace larga, hermanos. Y podemos estar esperando un rescate económico, un rescate de salud, un rescate de un mejor esposo, un rescate de una mejor esposa, un rescate de mejores hijos, un rescate de mi condición, de lo que necesito, y olvidar el rescate de rescates que ya nos fue dado. En Cristo lo tenemos absolutamente todo, hermanos. Y estamos espere y espere otra cosa. Cuando el Mesías dice: he venido, ¿quién dicen que soy yo? Si dijéramos el todo honestamente, diríamos: Señor, así pase por fuego, por tribulación, por angustia, por pobreza, Señor, por muerte, por enfermedad, por cualquier tribulación, te tenemos a ti, Señor. Estamos fuertes en ti, tenemos el rescate de rescates que nadie pudo haber llevado a cabo sino solo tú. Y no estamos esperándolo, Señor. Ya fue hecho. Ya se llevó a cabo, Señor. Eres lo más grande, lo más glorioso, el Mesías de Dios, el escogido de Dios. Hermanos, Génesis 3:15 te lo mencionaba: y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te va a herir en la cabeza y tú lo vas a herir en el calcañar. Hablaba del Señor. Salmos 2:2. Salmos 2:2.
Se levantarán los reyes de la tierra y los gobernantes traman unos contra el Señor y contra su ungido. ¿Quién es el ungido? Isaías 61. Porque el Señor me ha ungido y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Es Él mismo, hermanos. Dice el Salmo 69, 21. Y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Isaías 53, ustedes conocen, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como uno, quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado, no lo estimaron. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, cargó nuestros dolores, con todo y eso le tuvimos por azotado, con todo y lo que Él hizo, a pesar de que murió por nosotros. No lo azotamos más, pero con nuestra falta de confianza, con nuestra falta de reverencia, nuestra falta de obediencia, es como despreciarlo, esconder nuestra cara, no doblegarnos, hermanos. Aún un niño vago escucha los frenos del auto de su padre y rápido se le quitó lo vago y se porta bien. Nosotros, hermanos, debemos de hacer eso. La tentación llega, está tocando a mi puerta, el pecado comienza a gestarse ahí, hermano, y va a dar a luz. Lo freno: mi Señor, moriste por mí, aún por este pecado que puedo llegar a hacer, pero antes de hacerlo me arrepiento, antes de pecar, antes de hablar, antes de maldecir, antes de odiar, antes de robar, antes de fornicar, antes de hacer lo malo. Señor, me entrego a ti voluntariamente por tus sufrimientos en la cruz. Tú eres digno, aunque sé que me perdonas el peor de los pecados que yo pueda cometer hoy. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por su herida hemos sido nosotros sanados. Estoy leyendo solo el Antiguo Testamento, hermanos. Son las promesas que ellos ya conocían de antemano, que no tenían ninguna duda, hermanos, de lo que el Señor les iba a decir, pero al parecer tenían mala memoria. Dice Apocalipsis 12:4, hermanos: su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró delante de esa mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Devorarlo con toda la hazaña de Satán. Tú pagas. Ok, te voy a devorar por todos, te voy a dar el infierno que tenía para todos, a ti y el Señor ahí, hermanos. Por mí, por ti. ¿Quién dices tú que es Jesús? Si dices, Jesús es mi Señor y Salvador, entonces no te autocondenes, no estés esperando hacer esto o aquello para decir, en realidad soy salvo, ya hice mucho, estoy sirviendo, estoy siendo generoso, soy salvo. No, di, aunque dé, aunque no dé, aunque haga, aunque no haga, el Señor es mi Salvador, Él es mi Señor, Él es mi Rey, y me ama ahora como una joya preciosa. Eso es renunciar a tu propia justicia, es renunciar a tus propias obras, es renunciar a la idea que nuestra falsa sonrisa nos puede hacer engañar a Dios y que digamos, Él es mi Señor. Hermanos, es interno y se verá reflejado en lo externo. Es la confianza que tenemos en Él, hermanos, y el Señor Jesús, por supuesto, que les habla de esto que ellos habían olvidado, aunque conocían el Antiguo Testamento. Les dijo, hermanos, lo que realmente había venido a hacer, que estaba escrito, que yo padezca, que sea desechado, que sea muerto y que resucita el tercer día. Por eso su cuerpo también padece, es desechado, puede ser muerto, pero va a resucitar cuando muera. Estas no son palabras de aliento, porque no es lo que los discípulos o las multitudes esperaban escuchar. Ellos esperaban escuchar: ¿qué creen? He venido a libertar con el poder de Dios, soy el Dios encarnado, el Mesías, voy a derrotar a Herodes, voy a derrotar a Poncio Pilatos, voy a derrotar al César y vamos a tener un tiempo de plenitud y gozo. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, hermanos. Una palabra que es muy importante aquí, pongan atención y subrayen: necesario. Es necesario. ¿Por qué, hermanos? Porque desde Caín y Abel, Él pidió sacrificio de sangre. Y por eso, hermanos, desde entonces los sacerdotes derramaban sangre de animales. Sangre. Ningún cordero quitaba pecados, ni machos cabríos quitaban pecados absolutamente. Apaciguaban la ira de Dios. ¿Por qué apaciguaban? Porque eso detenía para el tiempo que estaba establecido que el Mesías naciera de María, para que Él apareciera ya como el Cordero de Dios, que ahora quitaría el pecado del mundo. Pero no perdonaba pecados. Era solamente,
es una ofrenda de paz. Estamos esperando tu Mesías que quitará. Pero el sufrimiento del mundo y el subyugo del gobierno corrupto los tenía cansados. Tu condición te puede tener cansado. Tus sufrimientos te pueden tener cansado. Hay quien desde que nació ha sufrido y es cristiano y su sufrimiento no cesa. Y está preguntándose, pero he sufrido y he hecho esto, que los pecados del pasado aún vienen y te molestan y te hacen sentir mal, corrupto, sucio, sucia, desesperado. Estás esperando algo, bendición. Amado, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido ya con toda bendición espiritual. Ya, no puedo esperar algo más porque te tengo una mala noticia. No hay nada más que ofrecerte más grande y glorioso que lo que Dios ofreció a través de su Hijo. ¿Sabes para qué creo que los problemas son, hermano? Porque sé que debe haber problemas, aflicción, tribulaciones, angustias. ¿Sabes para qué creo que son? Para lo que la Biblia dice, para que nos regocijemos en medio de las pruebas, sabiendo que nuestra fe produce paciencia, la paciencia esperanza y la esperanza no avergüenza. Porque el Señor en medio de la prueba va a fortalecer nuestra fe. ¿Cómo y cuándo? Estando unánimes, hermanos, estudiando las Escrituras, orando, esperando, compartiendo las cargas unos de otros. Desgraciadamente sí solicita de ti negación al ser solitario, al estar excluido, al cerrar tu boca, al maquillar tu espiritualidad y hacerte sentir el cristiano. Es imposible, es un solo cuerpo y el cuerpo se conoce así, hermano. Y la espalda que no te puedes ver en un espejo puedes verla. Es para eso. No es para tu derrota, no es para hacerte un daño, aún la humillación que Él te da es para eso, para hacerte más fuerte. Él prometió hacer algo bueno en nuestra vida, hasta el último día de nuestra vida, Él lo va a hacer de una u otra forma. ¿Quién dices tú que es Jesús? Alguien que vino, murió y te abandonó, que lo enviaron a la cruz, resucitó y nos dejó solos. No, hermano, el Señor continúa todo el camino con nosotros. ¿Y por qué vamos a soportar las pruebas, aflicciones, tribulaciones? Y ninguna cosa podrá vencernos, hermanos, porque juntamente con las pruebas y tentaciones y dolores y tribulaciones, Cristo siempre va a aparecer en el momento oportuno. ¿Y sabes por qué no podrá pasar nada? Porque no podremos morir antes del tiempo que Él ha destinado para nuestra muerte. Porque no vamos a poder morir hasta que hayas cumplido el propósito por el cual Dios te creó. A ti, amado, aún al que se sienta más insignificante de todos, lo creó Dios con un propósito que debe cumplir y tú no morirás hasta que ese propósito se cumpla. No sé qué teólogo decía, un buen hermano que quiero abrazar y tomarme un café con él, creo que Jonathan Edwards decía, somos inmortales hasta que cumplamos con aquello que Dios nos envió a la tierra a cumplir. Así que el ministerio es más importante que la vida. Mi cristianismo es más importante que mi vida, hermanos. Y no descansarás y no tendrás plenitud y no gozarás hasta que lo entiendas. Si no batallarás con Cristo, tu agenda es muy apretada, tu tiempo es más importante, tu descanso puede más que Cristo. No habrá sacrificio vivo y santo, no habrá entrega, no hay gozo. Es imposible, a menos de que camines en el camino del gozo, en el camino de la paz, que es el camino del Señor, que aún en medio de angustias y tribulaciones habrá paz. Este texto es increíble porque nos lo enseña la misma Escritura, tanto en Isaías como en el libro de los Hebreos. Cuando Él habla del padecimiento, dice la palabra, por el gozo puesto delante de Él menospreció lo oprobio. ¿Cuál era el gozo, hermanos? Pues el gozo de que Él vencería en la cruz, vencería a Satanás, vencería el pecado pagándolo. Hermanos, vencería la muerte y sería exaltado hasta lo sumo. Él dice también, mis amados hermanos, de esto, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Sabes cuál es el fruto de la aflicción de su alma? Tú eres el fruto de la aflicción de su alma. Y Él dirá, vale la pena. Unos minutos de infierno terribles que se quitarán. El Padre me ama, me ha de levantar de la muerte. Y queda satisfecho, hermanos. Y Él les enseñó eso. Hermanos, una palabra que es dura, porque esto no era solo un plano, una idea o una predicción. Este era el cumplimiento de lo planeado para nuestra salvación. Escuchen, antes de que el mundo comenzara. Vayan a Primera de Pedro, por favor, capítulo 1, verso 20, hermanos, por favor. Dice justamente ahí,
esta porción, ya destinado, 1 de Pedro 1:20, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a ustedes. Ya destinado antes de la fundación del mundo. Es un plan B, no, hermanos, es un plan eterno y se ve manifiesto en el tiempo oportuno para traer una verdadera libertad, hermanos. Una libertad que aún me hace libre en medio de la esclavitud que el mundo pueda poner sobre mí. Si el gobierno, comunismo, socialismo, si esto o aquello, secuestrado, no secuestrado, en hospital, no hospital, en casa, jóvenes que quieren vivir una vida como el mundo y andar en el mundo y dices, soy preso de mi propio hogar. No, lo que sucede es que fuiste contaminado del mundo. La libertad es una verdadera libertad. Tú conoces la verdad y eres verdaderamente libre. Y libre quiere decir no esclavo, no encerrado, no cautivo, todo lo contrario. En cualquier lugar, en cualquier momento. Mira lo que dice también Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8. Por favor, vayan ahí, hermanos. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Otra traducción dice, desde antes de la fundación del mundo. Entonces lo que está viniendo a hacer el Señor no es algo nuevo, no es un plan nuevo, no es algo que se ingenia en el momento oportuno cuando nace, es algo que Él viene a cumplir cabalmente. Y si esto era cumplirlo cabal y perfectamente como Dios lo estableció, que es perfecto, cada minuto y cada segundo del Señor estaba ya establecido. Si Él se iba a orar a las 12 de la noche, era porque era el plan de Dios que fuera a hacerlo. Si Él iba a una aldea que tenía que ir, era porque era el plan de Dios que tenía que hacerlo. Cada camino, cada lugar, cada persona con la que se entrevista, cada hombre que aparece en la Biblia, cada historia que aparece aquí, era porque era el plan de Dios y Él tenía una tarea sumamente complicada como hombre, porque no únicamente vino hasta esperar que los hombres malvados lo tomaran preso y Él fuera a la cruz. Él vino a cumplir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cada paso en tiempo y forma y perfección, y a Él nadie lo detuvo. En el momento oportuno en la cena le dijo a Judas, vete ahora mismo a hacer lo que tienes que hacer, y Judas dijo, voy. Y cuando llegaron y preguntaron quién es Jesús el Nazareno, Él no se escondió ni huyó, dijo, yo soy. El mundo no soporta, esos hombres cayeron hacia atrás, hermanos, porque se estaba cumpliendo el cumplimiento del Rey del universo, del Dios Todopoderoso que desde la eternidad, al cual no hay tiempo, ya había establecido que sucediera. Y su precioso Hijo en quien se deleita era obediente perfectamente desde el nacimiento hasta la cruz, en todos los sentidos, para gloria de Dios, pero por amor a ti, pecador, y a mí. Dice ahí, hermanos, pero no se asusten, ¿no? Voy a resucitar al tercer día. Porque la resurrección, hermanos, era tan necesaria como cualquier otro aspecto del sufrimiento. Aún el apóstol Pablo la considera el fundamento del evangelio. Sin resurrección estamos perdiendo el tiempo aquí el domingo, hermanos. El miércoles, el lunes, el martes. Las niñas escribiendo, los niños, los sermones. Qué locura, ¿no? Qué secta, caray. Estar y perseverar e ir y se averió el auto, pero de todas formas voy, llueve y vamos, vengo enfermo y dirían los incrédulos y los hijos del diablo, qué locos, ¿para qué fanáticos? No, hermanos, porque tenemos algo por cierto, todo hombre sea mentiroso, pero Dios es veraz, y si su palabra lo dice, debemos decir amén, amén y amén, aunque mi mente y mi corazón traten de decirme no. Eso no tiene que influir en lo absoluto en la realidad de quién Él es. Él es sin importar lo que el hombre piense de Él. Él es, hermanos, Él es. Así que, hermanos, en el versículo 22, en la parte final, Él les dijo, voy a resucitar. Pongan atención la vulnerabilidad de la mente nuestra y nuestra memoria tan falla. Él dijo, voy a volver, están igual ellos, voy a resucitar. Hermanos, muere el Señor y van y se esconden.
Nosotros tenemos un problema y vamos y nos escondemos y estamos sufrientes, angustiados, con ceño fruncido, como sin esperanza. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pensando? Quiero decirte que el libro no está escribiéndose apenas. Tu libro, mi libro, el libro de la iglesia, el libro de la humanidad entera, ya está escrito en el libro de Dios. Nada nuevo pasa en el guión de Dios, mi amado hermano. Nada nuevo. Los sufrimientos extra cristianismo se deben a tu pecado, no al cristianismo. Y es mejor sufrir por Cristo, porque dice Pedro, ¿qué mérito tienes si sufres haciendo el mal? Pero si sufres haciendo la justicia, hermano, eso merece galardón. ¿Qué prefieren si vamos a sufrir? ¿Sufrir por desobediencia? ¿Por negligencia? ¿Por orgullo? ¿Por vicios? ¿Por contiendas? ¿Por vanagloria? ¿Por soberbia? ¿Por pereza? ¿O sufrir por una causa justa que te dará galardón? Si vamos a sufrir, suframos haciendo el bien, hermanos. Eso sí lleva mérito. Sufrir por el mal, pues causa y efecto. Y no hay mérito alguno. Si Él dijo en el mundo tendrán aflicción, encárgate de que tus aflicciones sean por Cristo y en el nombre de Cristo y para la gloria de Cristo, por favor. Encárgate, puedes hacerlo, hay gracia diaria, ahora, mañana y la gracia venidera que va a manifestarse. Hay poder y autoridad en nosotros para poder sufrir en nombre de Cristo. Pon tu vida como sacrificio. Yo sé que todos, hermanos, estamos cansados. Yo sé que todos tenemos nuestras cosas que hacer. Yo sé que todos disfrutamos de estar en casita y bien, pero ¿sabes? A estos hombres se les encargó ir y organizar grupos de 50, se les encargó contabilizarlos, se les encargó buscar si alguien tenía provisión, se les encargó repartir el pan. Hermanos, nuestra generosidad es un atributo que se ha comunicado a nosotros de parte de Dios para no dejar de dar. Y si me preguntas, ¿hasta cuándo? Hasta el desgaste, amado. Cuando el Señor quiere que descanses, te va a suceder como Pablo después de años de ministerio. Pablo, te he conseguido una casa de gente muy rica, vas a quedarte 3 días a tirar todo tu cuerpo a descansar. Y Pablo lo recibió en su momento. Pero hermano, si pasan los días y los días y los días y los días y nadie escucha de Jesús, no te metes en problemas por Jesús, no haces algo para la gloria de Jesús, no amas, no perdonas, no dejas atrás el pasado y sigues la carrera, ¿qué está pasando? ¿Quién dices tú que es Jesús? Así que hermanos, el versículo 23, el Señor Jesús llama a todos los que quieren seguirlo y justamente va de acuerdo a lo que estoy exhortándote ahora mismo en esta parte y dice, y decía a todos, esa palabra me gusta mucho, hermanos, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, si tú deseas hoy ir en pos de Él, le está diciendo a los salvos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. ¿Por qué niégate a ti mismo? ¿Cuál es el mayor problema? Satanás me detuvo el pie, sentí cómo me agarraban sus garras y quería ir y no. No, hermano, tu imaginación es muy grande. Tu pereza gana, tu negligencia y tu orgullo y tu autosatisfacción vencen. Tus planes temporales, ganar el mundo y hacer lo que quiero y olvidar la misericordia que ni aun los humanistas tienen con los perros callejeros. Olvidamos a los hombres perdidos, a los menesterosos, a los que hoy están sufriendo sin Cristo. No quiero ni imaginarme eso, hermanos. Yo lo viví, es algo horriblemente oscuro y terrible, sin esperanza, sin Dios. Y él le decía a todos, creo, hermanos, que era suficiente malo para los discípulos escuchar que Jesús iba a sufrir, porque esto borraba por completo de su lista que él los iba a libertar de Roma. O sea, ellos pensaban de inmediato, entonces, ¿para qué viniste? Y en el problemón que nos has metido, renunciamos al judaísmo. Roma se convierte en nuestro enemigo porque te estamos siguiendo a ti que eres un revolucionario y dices que vas a morir y nos vas a dejar. Wow. Hermanos, él va a ser rechazado, va a morir en la cruz. ¿Cuál es la victoria entonces? Pues la victoria sabemos qué es lo que sucede en la cruz, pero ellos no entienden. Y ahora les dice que ellos tienen que hacer lo mismo, al menos tener la misma intención. ¡Wow! Y esto es para quiénes, para todos los que quieren ir en pos de Él. Y los que van en pos van aprendiendo de Él,
Van viendo cómo hace, cómo camina, cómo habla, cómo tiene misericordia, cómo da, cómo se entrega, cómo suda, cómo se desgasta. Él va viendo, hermanos, va observando la vida de Jesús de cerca. De lejos no se puede, hermanos. Dice aquí con claridad: ustedes deben hacer lo mismo, o al menos tener la misma intención que yo. Niégate a ti mismo. Esa es una locura, es como hablarte a ti, ¿no? Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Cuando el Señor Jesús, hermanos, está dando estas palabras, obviamente que todos saben a qué se refiere, porque en el tiempo de Jesús, hermanos, el mundo romano, yo te lo he dicho antes de que un hombre muriera en la cruz cuando era sentenciado, él ya estaba muerto. Cuando decía Roma, crucifixión, ya, hermano, la familia lloraba, se iban y hacían un funeral. Literalmente ya moría, pero en ese camino a la cruz, el hombre por lo menos tenía que llevar, hermanos, esta parte de la cruz encima de sus hombros. La otra ya estaba a veces clavada, hermanos. Ellos llevaban ahí su cruz. Ese criminal, hermanos, no solamente era colgado en la cruz, sino que primero colgaban una cruz en él y la llevaban cargando. Llevar una cruz, hermanos, siempre resultaba en muerte en cruz. Siempre, no había otra cosa. ¡Momento! El gobernante dijo que siempre no, ya era muerte. Y una muerte atroz, terrible. Obviamente para el hombre, la de Jesús es incomparable, aunque veamos documentales de la muerte de Jesús, las heridas y la asfixia, eso es horrible, pero ningún de esos hombres sufrió la ira que Jesús sufrió. Entonces, hermanos, los primeros oyentes, cuando escucharon eso, no necesitaban que Jesús les dijera que era la cruz. Ellos de inmediato sabían lo que era la cruz. Y ellos pensaban y decían: pero ¿cómo tú, santo, bueno, justo, cómo tú vas a morir en una cruz? Pero ellos conocían la Escritura. Pero su problema actual fue más grande que el problema que tenían con su pecado y con Dios, hermanos. Porque eso sucede una y otra vez, es lo mismo que te sucede. Tu problema se vuelve más grande que la necesidad de Cristo. Un problema puede alejarte de congregarte un día, hermano. Es curioso, pero no al revés. Es más fácil decir hoy no al Señor que decirle hoy no a un problema. ¿Por qué? Porque tenemos esa dificultad en nuestra mente, entender que el problema más grande para el hombre no es ningún problema que tenga en esta tierra. Su problema más grande es la enemistad que tiene con Dios y que ya ha sido resuelta por Cristo. Por eso les dice: si he resuelto este problema, lo que tienen que hacer ustedes es llevar una cruz siempre. ¿Y qué ellos dicen? ¿Morir? Vamos a tener que morir, pero en este tiempo hablaba en sentido figurado con respecto a ellos, hermanos, porque ellos sabían que no iban a llevar una cruz por diversión, porque los primeros oyentes del Señor Jesús, hermanos, sabían que la cruz significaba sufrimiento desde el momento de la condenación y al momento de cargarla. Esto quiere hablarnos mucho, porque el llevar tu cruz implica sacrificio y sufrimiento. No es fácil dejar de hacer algo que creemos importante por congregarte. No es fácil, hermanos, dejar algo que yo tenía que comprar con un dinero para ayudar a un hermano en necesidad. No es fácil, es un sacrificio. No es fácil levantarte de madrugada y que te hablen y te digan: estoy en el hospital. Ay, Dios mío, te pedí un sueño profundo hoy, es las 3. Hermano, no importa, voy para allá. No es fácil, hermano. No es fácil darle al necesitado, no es fácil bajarte de tu auto y ayudar al necesitado, no es fácil abrazar a un enfermo que puede contagiarte, no es fácil. Tienes que negarte a ti, tu yo te dice: no, tú cuídate, ten cuidado, descansa, haz esto o el otro, come bien y no te arriesgues, no vayas. Es el tú, es el opositor a la obra del Señor que dice: ven, pero con tu cruz. Ven muerto, porque si tú vienes vivo, tú te estorbarás a ti mismo para seguirme. Es como estos misioneros jóvenes, hermanos, les he platicado a algunos, que se suben a una embarcación. Ellos por internet supieron cómo venderse como esclavos en un lugar de África. Se vendieron como esclavos, hermanos. El dinero era una miseria. Compraron todo lo que tenían que hacer para llegar a ese lugar, a una
lugar lejano, va su familia, su iglesia y el capitán, están ahí todos juntos y les dice el capitán, van a un lugar muy peligroso. Y la familia, los esperamos pronto. Y los hermanos, uno de ellos voltea y les dice, no hermanos, no capitán, mamá, papá, iglesia, nosotros ya morimos antes de subirnos al barco. Porque si hubiéramos subido vivos, una semana regresamos. Ya hemos muerto. Porque es imposible, somos un estorbo a nosotros mismos, hermanos. Nuestra salud, nuestros dolores, nuestra economía, nuestra flojera, nuestra familia, nuestra casa, la esposa, los hijos, cualquier cosa, aún cosas no malas, hermanos. Quiero decirte una cosa, la autoridad, el poder, el dinero y todas las cosas del mundo que puedes tener no son malas, pero Satanás es lo que le ofreció a Jesús para que no hiciera la voluntad del Padre. Te doy todo lo que tú quieras, nada más no hagas lo que tu Padre dice que hagas. Así que tenemos que pedir mucha sabiduría, hermanos. Este evento que los primeros oyentes, hermanos, están enfrentando es increíble. Ellos saben que este instrumento es un instrumento implacable de tortura, muerte y humillación. Si alguien toma su cruz, nunca iba a regresar. Era hermanos, una caminata o un viaje en donde ellos tenían boleto de ida solamente. Era un viaje sin retorno. Está hablándole a salvos, hermanos. Y esto no es para sugerir, hermanos, que podemos elegir nosotros nuestra forma de vivir o una muerte viva como seguidores de Jesús o estar tentando al mundo para que nos maten, ¿no? Ir a predicar a un lugar en donde ya voy a ir a predicar y voy a morir. Creo que esto sería suicidio. Estoy hablando de la negación a lo sencillo. La negación a lo sencillo, a lo que el Señor pide en los medios de santificación. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, niégate a ti mismo, no quieras ser un teólogo mayor al teólogo de teólogos. En la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones, unánimes, juntos, todo el tiempo, así, crecer, seguir, perseverar, negar tus deseos de venganza, de murmuración, de chisme, de celos, de contiendas, de división. Niégate a ti. Mal pensamiento, ¿es agradable al Señor? No, no lo tomo, mejor amo, bendigo, oro, abrazo, persevero. Es eso, es lo más sencillo, hermanos. Creo que la petición de tomar una cruz literal para ir a morir en un lugar, lo he dicho antes, hermanos, esto es un nivel muy alto y creo que se le da a los obedientes. Y que probablemente nos conceda a alguno de nosotros durante el tiempo como los apóstoles. No murieron al año 1, 2, 3 todos. Ellos murieron al año 60 después de Cristo, 50 después de Cristo, 40 después de Cristo, 70 después de Cristo. Mucho tiempo, negándose a sí mismos, hermanos. Pero no es tan difícil cuando recuerdo las promesas del Señor. Así que, hermanos, el negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día, hermanos, son dos frases que expresan la misma idea. Dense cuenta de esto, la cruz no se trata de autopromoción o autoafirmación, porque la persona que lleva la cruz sabe que no puede salvarse a sí mismo. Así que tomar mi cruz no es, tomo la cruz y voy a ser salvo y amado, no, es morir, es todo lo contrario, no eres salvo y ya eres amado, por eso puedes tomar la cruz. Y es interesante, nadie puede ser crucificado literalmente todos los días, eso es un error. Fuimos crucificados una vez con Cristo, dice el apóstol Pablo a los Romanos, morimos y resucitamos con Él, una vez y para siempre, hermanos. Y cada día, hermanos, lo que necesitamos es tener la misma actitud que Jesús tuvo. No pensar en mí, pensar en los demás. Esto es seguir al Señor Jesús, justamente, hermanos. Y es una forma simple, es fácil de entender. Él llevó su cruz, entonces sus seguidores llevan la suya, hermanos, la nuestra. Él caminó a su propia muerte, así que nosotros también debemos hacerlo. Pero no igual, el Señor Jesús fue literalmente a morir en una cruz para pagar con su sangre por nosotros. Nosotros llevamos una cruz para morir a nosotros mismos, a nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestro orgullo, nuestro pecado, hermanos. Esto no es difícil, porque Él no está pidiendo sacrificio no quiero, dice Él, ¿verdad, hermanos? Sino misericordia. El dar misericordia, el dar gracia, el dar amor, el servir, el interceder, el perseverar, el sumar a la iglesia, bendecir. Eso es tomar tu cruz. Porque el dar es algo de lo que más nos cuesta. Dar lo que sea, dar mi tiempo, mi descanso,
Dar mis horas cuesta, hermanos. Pero es esa cruz sencilla. La cruz no sencilla es la de Cristo, la nuestra es fácil. Niégate a ti, nada de lo que tú tengas, nada de lo que tú hagas, nada de lo que tú promuevas para ti mismo, nada de lo que busques aprovecha. ¿De qué le sirve al hombre justamente ganar el mundo? Voy a terminar ya en el versículo 27, pero quiero leer 24 al 27. Dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida la va a perder. No, mi vida, mi tiempo, mis hijos, mi esposa, mi espacio, como si esta fuera la única vida que tenemos, como si fuera lo mejor que podemos recibir, como si fuera el tiempo que tenemos que disfrutar, gozar y perseverar y cuidar tanto como si no existiera la eternidad en gloria. Es mi propio enemigo que me dice, no, cuídate, sálvate, rescátate, no estás para eso, tú no eres útil para eso, tú no, deja que los otros se encarguen, que los otros vayan, que los otros hagan. Tú fuiste salvado de manera particular, naciste solo, vas a ir solo. Tú tienes la misión de negarte a ti mismo. Tú no debes salvar tu propia vida, tratar de no perderla, porque tú no puedes perderla. Tu vida es de Cristo, Cristo es tu vida. Y dice, todo aquel que quiera salvar su propia vida, el que tenga su propio plan, el que no tome su cruz, la va a perder. Va a perder, eso no habla de perder la vida, hermanos, eterna, sino de perderte de toda la gloria que Dios da y toda la gracia, todo el amor, todo el gozo, los milagros que podemos ver cuando nos entregamos al Señor. Señor, esto es todo lo que tengo, esto es todo lo que tengo, multiplícalo, hazlo más. Dame más, hazme más sabio, úsame, estoy débil, no tengo, Señor, sabiduría, tú haz lo que tengas que hacer conmigo. Estoy tan cansado, dame fuerza. Señor, estoy tan enfermo, úsame aún en mi enfermedad. Señor, tengo tanta pereza, dame deseos de alcanzar almas, de hablarles de mi Rey, de mi Señor, de mi Salvador. ¿Quién dices tú que es Jesús? Mira lo que dice, y todo el que pierda su vida a causa de mí. Esta palabra pérdida no está en el original, hermanos. Dice, todo el que se entregue a mí, por causa de mí, este se salvará. Todo el que se entregue a mí, no el que pierda, no está buscando más mártires, hermanos, y más sufrimiento y que más temor entre los cristianos y que menos misioneros tengamos en el mundo, porque mandamos a alguien de misión y lo matan al día siguiente. ¡Pum! ¿Quién quiere ir a cubrir el lugar? Por mi naturaleza, ¿no, hermanos? Sufre y padece el que está en la brecha. Que esté escondidito cómodamente, como buen teólogo, como buen lector de casa, bibliotecario, pues sufre el que está ahí. Pero no nos llama a martirizarnos, no somos kamikazes ni musulmanes. Habla de la negación a uno mismo, de morir a uno mismo, hermanos, del pecado. Dice, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Pierde el sentido de lo que Él tenía preparado para nosotros. Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero les digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán de la muerte hasta que vean el reino de Dios. Hermanos, debemos seguir al Señor Jesús de esta manera porque es la única manera de encontrar la vida. Y suena muy extraño decir, nunca vivirás hasta que camines hasta tu muerte con Jesús. Nunca vivirás verdaderamente el cristianismo hasta que camines hasta tu muerte con Jesús. Y no me refiero a la muerte física, a la muerte aquí, a la muerte aquí, a la muerte en la lengua, a la muerte, hermano, que en realidad sin ella no es posible hacer la voluntad de Dios a su forma, sino a la nuestra. Nunca vamos a poder vivir hasta que caminemos hasta nuestra muerte con Jesús, pero esta es la idea, hermanos. No puedes ganar la vida de resurrección sin morir primero. Obviamente tienes que morir para resucitar. Y esta es la promesa, hermanos, que es muy fuerte y es muy segura. Por supuesto, hermanos, porque viene de la palabra del Señor. Hermanos, si no hay vida después de la muerte, entonces lo que Jesús dijo no tiene sentido. No hay recompensa ni para el mártir moribundo, ni para el mártir viviente. Pero si Jesús resucitó, hermanos, piensen en ese contraste.
Y Jesús resucitó. Y lo sabemos, mis amados hermanos, porque tuvimos ya una muerte nosotros cuando nos salvó. Fue nuestra primera muerte cuando nacimos de nuevo. Resucitamos en ese sentido. Pero habrá una muerte segunda. Y sabremos que vamos a vivir en gloria eterna. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué es lo que estamos haciendo? No pierdas una semilla cuando la plantas, aunque parezca muerta, hermano, está enterrada. Tú vas a sembrar lo que el Señor te dice que siembres, no lo que tú quieras sembrar. Tú vas a hacer lo que el Señor dice que hagas, no lo que tú quieres hacer. Tú vas a proveer lo que el Señor quiere que proveas, no lo que tú quieres proveer. Tú vas a entregarte hasta donde el Señor quiera, no hasta donde tú quieres, porque tú no eres tu Señor, tú no eres tu Rey, tú no eres tu dueño, hermano, sino el Señor es el dueño de todo para todos los que Él ha comprado. Somos sus siervos, somos sus esclavos en libertad. Y Él dice, porque ¿qué te aprovechas si ganas todo el mundo? Hermano, si evitas el camino a la muerte con Jesús, significa que podemos ganar todo el mundo y terminar perdiendo todo. Recuerden Lucas capítulo 4, versículos 5 al 8. Jesús mismo tuvo esa oportunidad de ganar el mundo entero, te lo comentaba, pero no te di la cita. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoras, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El pastor Jonathan Edwards decía, cada vez que tú no haces la voluntad del Señor con tu vida, con tus bienes, con tus oraciones, con tu tiempo, con tu salud, con tu fuerza, con tu juventud, es porque estás postrado ante Satanás. Porque Satanás te está ofreciendo todo lo que tú quieres y te está evitando hacer todo lo que a lo mejor no quieres, pero que es lo que Dios quiere que hagas. Dicen, nunca estás sin un guía, nunca estás huérfano, nunca estás siendo como guiado por la nada, o te guía el Señor o te guía el tentador. Esto es muy duro, pero es cierto, hermanos. Y sorprendentemente, hermanos, la gente que vive de esta manera ante Jesús son las que realmente, verdaderamente son felices. Los que mueren a sí mismos verdaderamente son felices, y no una felicidad, hermanos, del mundo, que siempre fueron gente buena y feliz. No, es una felicidad diferente, una felicidad que no puede entenderse, hermanos. Darle nuestras vidas a Jesús completamente y vivir como una persona centrada en los demás no quita de nuestra vida, sino añade a ella. Porque quiero, hermanos, terminar hoy con esto, ya casi. Hermano, vivir conforme a la voluntad de Jesús, quiero decirte algo, es vivir para los demás. Porque podemos decir, vivo para Jesús, amo a Jesús. No creemos hasta que vivimos para los demás. Ya sea tus nietos, tus hijos, tu padre, tu madre, tu esposo, tu esposa, la iglesia, gente afuera, como sea, conforme a lo que el Señor te hizo y te dio para dar. Pero conocemos que estamos nosotros viviendo para Jesús cuando vivimos para los demás. Cuando no nos avergonzamos del Señor, hermanos. Y es un llamado muy radical. Estaríamos avergonzados de Él o de sus palabras cuando no las damos o obramos en su nombre para los demás. Vergüenza no es únicamente que me dé pena, sino que no me es así. Si tienes a alguien enfrente, no le hablas del Señor. ¿Qué pasó? ¿Por qué tuviste miedo? ¿Tienes vergüenza de Él? Cuando no te niegas al pecado que está aquí para vengarte, para no perdonar, para no amar, para no soportarlo y decirle, Señor, esto lo recibo como un sufrimiento en tu nombre. ¿Cómo es esto? Él o ella merecen ataque, pero yo no lo daré, yo lo voy a recibir como un ataque justo. Como tú callabas, yo callaré. Como tú enmudeciste delante de los trasquiladores, yo también lo voy a hacer. Así como fuiste voluntariamente a sufrir, yo también lo haré. Y es un sufrimiento que merece galardón, hermanos. Así que es sorprendente que, hermanos, que esto no haya sido entendido por los apóstoles de inicio, porque ellos tuvieron que ir aprendiendo sobre la marcha hasta el final, hermanos. Aquí todavía no muere, y aunque el Señor les explicó, Pedro lo negó 3 veces. Pero de cualquier forma nosotros ahora sabemos, hermanos, que Jesús se reveló en toda la gloria en su amor sacrificial. Nosotros sabemos también, hermanos, que el Señor Jesús reveló todo su poder
en su gloria al resucitar. Nosotros sabemos que el Señor Jesús ascendió al cielo con honra, hermanos, y alabanza, con todo poder y potestad en el cielo y en la tierra. Hermanos, nosotros sabemos que el Señor Jesús, amando y orando por su pueblo desde el cielo, ahora mismo está intercediendo por nosotros para que podamos entender y llevar en práctica. ¿Quién puede avergonzarse de eso? ¿Quién podría tener vergüenza de él, hermanos? Sin embargo, algunos estaban avergonzados. Y el hombre avergonzado cree que no puedes avergonzarte de algo, hermanos, en lo que no crees. Es decir, el hombre que se avergüenza por algo en lo que no cree. El que cree, hermano, obviamente no se avergüenza porque confía en su creencia. Avergonzado, hermano, significa que no quieres ser visto junto a él en público, que no quieres hablar de él en público, que no quieres dar a los demás, hermano, en lugar de darte a ti, que no quieres ayudar en lugar de ayudarte a ti, que no estás pensando en los demás porque estás pensando en ti. Eso es avergonzarte de él. Avergonzado significa que no quieres hablar de él, vivir como él, ser como él. Avergonzado significa que lo evitas cuando es posible, que das la vuelta y haces como si no existiera. Yo sé que el Señor quiere que haga eso. Oye, amor, oye, hijo, oye, padre, oye, hermano. El Señor dice, sí, yo lo sé, pero no estoy en condición ahora de hacerlo. Es decir, soy Señor, eso es avergonzarte de Él también. No es tan Señor como para que Él me gobierne aún en contra de mi voluntad. Me avergüenzo de Él. Y así termina esta porción, hermanos, diciendo, pero yo les digo que hay algunos que están aquí, espero no sea nuestro caso, hermanos, los que se avergüenzan, sino por el contrario, algunos de los que están aquí no gusten de la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios. Hermanos, después de este llamado extremo a seguir a Jesús hasta la muerte, Él agrega una promesa de gloria significativa hasta que hayan visto el reino de Dios. El Señor Jesús quería que supieran que no era todo sufrimiento y muerte, el final de todo no es eso, el final de todo es todo lo contrario, gloria, honra, honor, alabanza, gozo, no más pecado, plenitud de gloria. Y esta promesa, a diferencia yo de algunos, creo que podrá ser que algunos de los que estén aquí, niños o aún adulto, pueda ver cuando el Señor Jesús regrese, hermanos. Y pueda decir, ¡buah! Señor, cada palabra, cada predicación, cada devocional, cada lectura, cada alabanza bíblica eran verdad y yo en mi incredulidad, Señor, ¿me perdonas? Como Pedro, el Señor dice, te perdoné hace más de 2000 años en la cruz del Calvario y tú me preguntas si te perdono. Tus pecados han sido perdonados. Ahora será limpio para siempre todo creyente y vivirá en gloria, hermanos. Espero que la palabra hasta hoy, hermanos, les ayude, nos bendiga, nos haga meditar. Y quisiera que quedaran solamente en sus mentes, hermanos, esto. El versículo 24 al 27, léanlo con sus ojos, hermanos, y oramos después. Porque todo el que quiere guardar, salvar, cuidar, ¿no? Mantener su vida a salvo, no entregarla, no darla, no servir, no ponerse como sacrificio, va a perderla. Es pérdida, no es ganancia. No va a ganar nada. Y todo el que da, el que entrega, el que sirve, el que es generoso, el que pone su tiempo, aún en condiciones vulnerables, su vida por causa de mí, ganará. Esto es lo que el texto dice en un parafraseo, hermanos, sano de lo que dice la Reina Valera. ¿Entregas tu vida al Señor? Si algún joven viene y me pregunta, pastor, ¿cómo veo? O doctor, o me dedico a las misiones. No, yo te voy a decir misiones, así que tu papá puede enojarse conmigo si me preguntas. Si mis hijos me dicen que arquitecto, abogado, sirve al Señor. Digo, no es malo tener una profesión. Necesitamos múltiples profesiones para que el mundo sea mejor y todo lo demás, pero todo el tiempo de tu profesión te va a quitar del mejor tiempo para poder servir al Señor. Si eres llamado a eso, hermano, por favor no pongas esa ofensa delante de los ojos y oídos del Señor. ¿Qué será mejor, Señor, servirte o servirme? Tal vez para muchos es muy radical y todo lo demás, pero o al menos si vas a estudiar, pues estudia algo que sea conforme
a la obra del Señor, en donde puedas ayudar, servir, bendecir y todo esto. Pero la vida, hermanos, no fue hecha en Cristo para que nos diéramos gusto y rienda suelta y hacer nuestra voluntad. La vida en Cristo fue hecha para hacer la suya. Dice justamente aquí, el que pierde su vida por mí, este la va a ganar. Porque ¿qué te aprovechas si ganas todo el mundo? ¿Qué aprovechas si ganas todo, hermano? Y pierdes justamente lo mejor. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa? ¿Quién dices tú que es Jesús? Que el Señor nos ayude y que me ayude a mí en donde yo no puedo hacer nada, solamente Él. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por la bondad, la misericordia, el amor y la paciencia para con nosotros. Te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra maravillosa que redarguye, confronta, pero también, Señor, corrige e instruye. No he tomado tu palabra hoy, Señor, como una reprensión dura, Señor, tampoco la he tomado como una reprobación a un mal cristianismo, porque estás enseñando a discípulos que estaban frente a ti. Así que, Señor, lo tomo como una enseñanza, Señor, eh, llena de amor, llena de paciencia de tu parte, Señor. Probablemente si mis palabras fueron en una tonalidad distinta, te pido perdón. Y te pido que tú obres en el corazón de mis hermanos conforme a lo que tú hablabas en ese momento y hablas hoy, Señor. Pero que meditemos todos, Señor, si es que estamos teniendo, Señor, en nuestra mente la muerte propia, tomando nuestra cruz y siguiéndote cada día, por medio de tu palabra, la oración, la comunión. O aún debatimos con un Señor que jamás, jamás, jamás podrá ser vencido, que jamás podremos convencerlo a hacer otra cosa que no sea la que Él ha establecido. Señor, que meditemos en nuestra vida. ¿Hay gozo? ¿Hay paz plena? ¿Qué tanto dura el gozo cuando conseguimos en esta tierra lo que tanto deseamos y después ya pasa, Señor, de nuestra mente como una sorpresa obtenida, como un regalo, Señor, que logramos? Pero ¿qué tal, Señor, cuando estamos haciendo tu voluntad? ¿Cómo el gozo viene a nosotros y no se va? Y menos cuando este gozo es eterno, Señor, es tu gozo. El gozo que te llevó, Señor amado, aún en el sufrimiento más terrible de sufrir la ira del infierno en la cruz, que te llevó a soportar el sufrimiento, recordando la victoria y la, Señor, obra que nos rescataría. Obra, Padre, que a pesar del cansancio de este sermón, que a pesar de cualquier cosa que haya, Señor, hoy podamos dar gloria, alabanza, Señor, honor a ti, Señor. Hoy, Señor, celebramos justamente, mi Dios bendito, tu día, pero también nos reuniremos en familias para celebrar tu nacimiento. De una u otra forma, Señor, lo haremos y seguiremos haciéndolo toda nuestra vida, como también tu muerte y tu resurrección, Señor. Damos a ti alabanza, gloria y honra en Cristo. Amén y amén.